la ciudad y del estado, esta semana pues ha habido lluvias torrenciales. En algunos lugares se han acompañado de granizo y además de tormentas eléctricas, y entonces eso a veces nos altera, ¿no? Nuestra conectividad. Entonces vamos a esperar que puedan conectarse sus demás compañeros. Les voy a compartir la pantalla para terminar de revisar en esta clase el contenido de este capítulo 5, referente en esta última parte a lo que son los mecanismos y neurotransmisores involucrados en nuestro estado de conciencia. En esos dos estados de conciencia que ya hemos conocido, podemos desarrollar a lo largo de cada día desde que nacemos. Ahí habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Estas gráficas y estas figuras, y entonces a partir de que nacemos, esos dos estados de conciencia se desarrollan inclusive de una manera cíclica. Por eso decimos que nuestro organismo adquiere un ritmo circadiano, que si aplicamos este nombre de circadiano, quiere decir que es un ritmo que va abarcando las 24 horas del día. Y en ese ritmo circadiano o en ese ciclo, ¿verdad? Circadiano, nosotros desarrollamos la mayor parte del tiempo cuando somos adultos ya el periodo de vigilia o el estado de vigilia, ¿verdad? Y el otro estado fisiológico también, que es el de sueño, pues va disminuyendo a partir de que nacemos hasta llegar a un promedio de las conocidas por prácticamente todas las personas de las 8 horas de sueño, ¿verdad? Como debería de ser la situación ideal. Ya dijimos que hay múltiples variantes, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Esto. Entonces, ¿qué nos falta por ver en este tema? Precisamente esto. Es decir, nos falta por ver qué mecanismos, qué circuitos neuronales, qué áreas del encéfalo son las que ahorita tenemos evidencia de su participación en determinar el estado de conciencia, ya sea la vigilia o el sueño. De hecho, ¿verdad? Aparte de esas áreas, de esas zonas del encéfalo, también vamos a ver cuáles son los neurotransmisores que ya al menos, ¿verdad?, se han identificado como participantes de estos circuitos que determinan nuestro estado de conciencia. Entonces, si nosotros vemos la figura que está en la parte inferior de la izquierda, tenemos ahí una figura que representa una imagen lateral del encéfalo. Entonces, pues vemos el cerebro, ¿verdad? Vemos el cerebelo y obviamente el tallo cerebral o tronco encefálico. Entonces, de esta figura vamos a sacar nuestra primera respuesta. ¿Cuáles son esas áreas del encéfalo que se ha ya conocido, ¿verdad? Mediante la investigación científica, su participación dentro de la etapa de vigilia y la etapa de sueño de nuestro estado de conciencia a lo largo de cada día? Y entonces tenemos, si nos vamos de arriba abajo, por supuesto, la corteza cerebral, sin lugar a dudas, ¿verdad? De hecho, hay autores que así nos llaman la atención, nos lo definen y nos dicen: el hecho de que permanezcamos en vigilia o desarrollemos el estado de inconsciencia fisiológico que le llamamos sueño, depende del nivel de actividad de la corteza cerebral, ¿sí? Y bueno, la corteza cerebral no funciona aislada. Y entonces tenemos la segunda estructura que va a participar dentro de estos mecanismos, que por supuesto es el tálamo. Y esta estructura del diencéfalo, recuerden que
cuando hablábamos de ella, que veíamos ganglios basales, que veíamos cerebelo, dijimos que es un área importantísima con múltiples núcleos cuya función es de relevo. Y de relevo fundamentalmente, ¿verdad? Y lo vimos, de relevo para la división sensitiva y la división motora. Por eso, ¿verdad? Ahí están involucrados los núcleos de relevo de la vía dorsal del meniscal o del sistema, ¿verdad? Dorsal del meniscal. También núcleos de relevo para el sistema espinotalámico o anterolateral. Igualmente, ¿verdad? Para los núcleos de salida de ganglios basales, ¿verdad? Que dijimos sustancia negra, globo pálido externo, núcleos de salida van a tener relevo en el tálamo y vimos los núcleos, ¿verdad? Igual el cerebelo. Bueno, pues el tálamo es una estructura que en estos mecanismos de determinar el estado de vigilia o sueño juega un papel fundamental porque debido a que tiene esta función de relevo a través de múltiples núcleos, pues esos núcleos van a mandar sus aferencias, sus sinapsis, de una manera amplia a todas las áreas de corteza y podemos casi, ¿verdad? A concluir que el nivel de actividad cortical pues va a depender, ¿verdad? De esas aferencias tálamo-corticales. ¿Y eso qué significa? Que si esas aferencias están activas, pues el nivel de actividad de la corteza también aumentará, ¿verdad? Y eso nos permitirá mantener el estado de vigilia. Pero cuando esa actividad de estos núcleos del tálamo disminuya, pues obviamente la actividad de la corteza cerebral va a disminuir y eso nos permitirá iniciar nuestro periodo de sueño. Y ahora nos vamos al último componente. Ya llevamos dos, corteza y tálamo. Y ahora, ¿quién más nos falta? Pues nos falta la otra estructura fundamental del diencéfalo, que como vemos ahí está señalada, el hipotálamo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hay dos núcleos dentro del hipotálamo que se ha visto, ¿verdad?, que secretan dos mediadores químicos del sueño. En la lista que tenemos en la figura central, fíjense cómo están ahí los núcleos tuberomamilares. Tuberomamilares. Y esos núcleos van a secretar histamina, que es una importante, ¿verdad? Muy importante mediador químico del sueño, como lo vamos a ver. Después tenemos el área hipotalámica lateral, que inclusive ya la habíamos conocido con otras funciones. Pero bueno, hay múltiples neuronas, ¿verdad? Y no nada más va a estar ahí la relacionada con los mecanismos del reflejo de la sed, que ya vimos. Ahí vimos el área hipotalámica lateral. Sino que aquí va a haber otras neuronas y esas neuronas, ¿verdad? Van a producir, y esto es de lo más reciente que se conoce, un péptido que como fue identificado en su estructura química por dos grupos de investigadores casi al mismo tiempo, hicieron la publicación prácticamente en la misma fecha. Entonces, un grupo de investigadores le llamó orexina porque también va a tener participación en lo que es el hábito de la alimentación, y otro grupo le llamó hipocretina. Entonces se acepta cualquiera de estos dos nombres. Y este va a tener una importante participación también para mantener el estado de vigilia. Y luego se va a traducir en la patología asociada al sueño. Entonces, fíjense cómo estamos viendo, ¿verdad? Ya llevamos corteza cerebral. Nuestro estado de conciencia depende del nivel de actividad de la corteza cerebral. Y ese nivel de actividad lo entendemos así lo debemos de entender. Para estar despiertos, alertas, conscientes, en estado de vigilia, necesitamos una alta actividad cerebral.
Eso nos lo dio a conocer el electroencefalograma, jóvenes, para que vayamos uniendo, donde hace unas clases, pues veíamos esto, ¿no es cierto? Es decir, los ritmos u ondas del electroencefalograma. Y donde en esa columna de estado de conciencia debimos de haber puesto, y ya debemos estudiar, qué bueno que viene fin de semana, ¿verdad? ¿Y qué debimos de haber puesto? Ritmo alfa, solo es de estado de vigilia, con baja actividad cognitiva, con baja ingreso de estímulo, pero estamos despiertos. Es más, el ritmo alfa no se presenta estando dormidos. Y vean la frecuencia de las ondas, pues al menos a poco más de una docena de hertz, o sea, ciclos por segundo. Ahora, ritmo beta, pues por supuesto que es el que queremos en las clases de fisiología y en las demás clases. Es el ritmo de mayor estado de vigilia, de alerta. Y fíjense la frecuencia, más del doble, más del triple, más de 4 o 5 veces, inclusive puede llegar a ser. Entonces vean cómo eso que estamos diciendo ahorita de los mecanismos, pues está evidenciado en el electroencefalograma. Claro, aquí no hay que olvidar, ¿verdad? Que hay una etapa del sueño, y eso lo tenemos acá, ya lo vimos, que es el episodio de sueño REM, que se llama paradójico porque estamos dormidos y se nos registra la mayor actividad cortical. Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo los ritmos lentos que son de baja actividad cortical, que son vean la frecuencia de las ondas teta, la mitad, ¿verdad? De las alfa, ¿sí? Y mucho menos frecuentes que las beta. Y no se diga el ritmo delta, véanlo, menos de 4. Si acaso una, dos o tres ondas por segundo. Entonces vean cómo esos ritmos, teta y alfa, por supuesto que no se desarrollan estando en vigilia. Claro que no, ya lo vimos. A lo mejor ahorita no lo recordamos porque no hemos tenido nuestro periodo de estudio, de repetición y de consolidar, que el ritmo teta es el ritmo que sustituye al alfa cuando estamos ya por dormirnos, cerramos los ojos, no nos movemos, la luz está apagada, no tengo frío, nada me duele. Y en el momento en que me duermo, del alfa pasa al teta. ¿Quién lo dice? Pues aquí está, ¿verdad? Aquí está Guyton, aquí está Bear, aquí está Tres Guerres, todos los autores, ¿verdad? Y luego el delta, pues ese es el sueño profundo, es en el que pasamos porque el estadio 1, pues son pocos minutos. Del 100% de sueño de ondas lentas, este no REM, pues el estadio 1 es el 10%, pocos minutos. Y pocos es pocos, ¿verdad? Alrededor de 5 minutos puede ser menos. Y en cambio, en la etapa 4, pues ahí podemos permanecer 60 minutos, fíjense, a veces más. Todo depende, ¿verdad? De qué tan agotados estemos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista también cognitivo, mental. Pero vean los dos etapas o estadios, 3 y 4, pues por supuesto es el ritmo delta. Y el 4, pues ya puro delta. Pues claro que estamos dormidos. ¿Cómo podemos estar despiertos con tres ondas por segundo? Claro que estamos dormidos. Y estamos dormidos profundamente. Por eso cuesta mucho trabajo despertarse en esa etapa de sueño. Es cuando, habiendo puesto mi celular que me despierte, ¿verdad? A las 6 de la mañana o a la hora que yo necesite despertarme, a veces cuando me despierto espontáneamente en un episodio, ya lo sabemos, de sueño REM, me despierto y ya veo mucha luz. Digo, ¿qué pasó? No sonó mi alarma. Claro que sonó, pero sonó quedito. Y como yo estaba en la etapa 4, ¿qué voy a despertarme? Claro que no. Es más, si alguien me va a despertar, oye, pero si te moví,
Sí, pero hasta que yo te conteste que ya estoy despierto y máximo si me desvelé, pues voy a permanecer mucho tiempo en la etapa 4, jóvenes. Entonces, fíjense cómo todo esto que ya vimos, ahora lo aplicamos. Lo aplicamos aquí. Aquí es que estamos diciendo cuáles son las áreas del encéfalo de quien depende nuestro estado de conciencia. Corteza cerebral, el nivel de actividad del cortical. ¿Quién va a determinar ese nivel de actividad? Dayana, ahorita te doy la palabra. El tálamo, el tálamo. Y ahora nos falta por contestar porque vamos como los cangrejos, ¿verdad? De corteza hasta el tallo cerebral. ¿Y quién? ¿De quién depende que el tálamo sea estimulado o inhibido para que a su vez active o inhiba corteza? Y ahí está la respuesta. De algunos núcleos del hipotálamo, no todos. Acuérdense que el hipotálamo pues es igual que el tálamo, una profusión de núcleos. Y aquí los que ya se les identificó esa función en determinar el nivel de actividad son esos dos, los del hipotálamo lateral, el área lateral, y los tuberomamilares. Inclusive ya en esta lista ya no nada más está el órgano, el sitio anatómico, está qué mediador químico secreta. Entonces ahí tenemos ya, ¿verdad? En hipotálamo va a ser histamina, en los núcleos tuberomamilares. Y en las neuronas especiales del hipotálamo lateral, la orexina. Fíjense en lo que son las cosas, ¿verdad? Una para determinar el estado de influir, pero porque no es la única, ¿verdad? Para participar en mantener nuestro estado de vigilia. Y la otra para mantener, para participar, la histamina, ¿verdad? En el sueño. ¿Dónde vamos a ver cómo se relacionan estos? Pues aquí, mire, bueno, aquí no, porque aquí es más o menos una repetición de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero aquí sí, es decir, Gano nos va a ayudar, ¿verdad? Gano nos va a ayudar. A ver, ok, vamos a terminar. Dayan, hago un alto para escucharte. Sí, lo que es cierto, ¿verdad? Es que si despertamos en esas fases de sueño profundo, lo hacemos hasta con un sobresalto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el despertar espontáneo, Dayani, para todos, y miren lo que implica, ay, perdón, miren lo que implica, aquí están, ¿verdad? Nuestras gráficas, que nos vamos despertando en una etapa de sueño REM. Y en esa etapa de sueño REM, pues inclusive nos despertamos espontáneamente porque el nivel de actividad cortical es alto. Entonces no necesito ya de un estímulo extra, ya de por sí mi actividad es alta. Pero ¿qué pasa si estoy en las etapas de sueño profundo? La 4 sobre todo, la 3 incluso, ¿verdad? Ahí estoy en una etapa, ¿verdad? De una actividad mínima cortical, una actividad mínima. Y entonces, ¿qué sucede? Que si me despierto, pues me despierto hasta con sobresalto, ¿verdad? Porque es un paso brusco de esa actividad baja a una actividad alta. Pues imagínense en el momento en que alguien nos mueve, que suena el celular, que suena el despertador, pues hasta brincamos, si es que lo oímos, ¿verdad? A veces nos puede suceder eso. Pero así es, Dayan, ¿eh? Así es, puede suceder eso. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Y ahora, vamos a ver dónde ando, por acá. Aquí nos quedamos. Y entonces vamos a terminar. ¿Qué otra parte, aparte de estos núcleos del hipotálamo, van a determinar el nivel de actividad del tálamo para que éste a su vez determine la actividad de corteza?
Entonces eso le toca al tallo cerebral. Tronco encefálico, como también le decimos. ¿Y qué partes del tronco? Todo, todo, es decir, ¿verdad? Ahí está señalado bulbo, o sea, si nos vamos de abajo arriba, núcleos del bulbo, núcleos de la protuberancia y hasta del mesencéfalo. De hecho, jóvenes, vamos a precisar aquí cuál componente del tallo cerebral es el que ha sido ya identificado como más importante para influir en nuestros periodos de vigilia y sueño, es decir, en nuestro estado de conciencia. Y eso le toca a un grupo muy numeroso de neuronas que se extiende a todo lo largo del tallo cerebral y que se le ha denominado SAR. SAR, no SAT. Eso es el sistema de administración tributaria que nos cobra los impuestos, ¿verdad? SAR con S, ni siquiera con Z, porque si lo escribes con Z, ¿qué significa? Si eso contestas en el examen, ¿qué significa? Pues que te vas a equivocar, que es un error, porque ¿qué es, Arturo? Tú levantaste la mano, ¿qué es SAR con Z, Arturo? Sí, doctora, me parece que es un tipo de gobernante o algo así de Asia, no sé exactamente Ajá, de qué lugar. de Rusia, pues eran los gobernantes de la realeza. De Rusia no se les dice reyes como en España o en el Reino Unido, ¿verdad? No, como la reina de Inglaterra, ¿verdad? La reina Isabel. Entonces en Rusia eran el zar y la zarina. De manera que si tú en el examen, ¿verdad? Contestas que la estructura más importante del tallo encefálico para controlar el estado de conciencia es el zar con Z, pues pagarás caro el error, ¿verdad? Se pronuncia igual, se escribe diferente, el significado pues es distinto. Entonces hay que cuidar. ¿Qué significa esas iniciales de SAR? ¿Alguien nos puede contestar? ¿Qué es el SAR en el tallo cerebral? Son las siglas, las iniciales de quién, cómo se le llama de manera completa a ese grupo amplio de neuronas que nos dicen que van de bulbo hasta mesencéfalo y que se disponen en forma de una red. ¿Qué significa SAR, jóvenes? ¿Es el sistema de activación reticular, doctora? Mestli, ¿tú contestaste? Ah, sí. Así es, Mestli, ¿verdad? Es precisamente eso que tú acabas de decir. Es el sistema, fíjense cómo se le pusieron, sistema activador reticular. Y este sistema activador reticular, jóvenes, son núcleos de neuronas de esa red amplia de neuronas que en anatomía seguramente la vieron así, que se le llama formación reticular del tallo cerebral. Formación reticular del tallo cerebral, ¿sí? En donde si se acuerdan, cuando veíamos los fascículos del sistema extrapiramidal, pues dijimos que había núcleos reticulares, pontinos, bulbares, y que los axones de esos núcleos, pues, ¿qué forman? ¿Quién nos quiere recordar? No, hijo, la respuesta no es capciosa. Vuelvo a repetir. Ah, Alfredo, a ver, te oímos. El sistema espino-vulvar. No, no recuerdo. Los fascículos, acuérdense, pues Eh, van a partir los axones de núcleos reticulares de bulbo y protuberancia, y esos axones van a bajar hasta la médula, pues son los fascículos. ¿Qué? ¿Cómo se llaman esos fascículos? espino-vulvar, no, no recuerdo muy bien, doctora. Fascículo espinales, pulvar y pontino. Fíjense, jóvenes, ¿verdad? Como con estos pequeños ejercicios que hacemos, pues vemos cómo todo encaja, todo encaja.
Es decir, cuando vimos los fascículos motores del sistema extrapiramidal, vimos los fascículos reticuloespinales. Fíjense cómo ahorita encuéntrenle, pues estos fascículos, dijimos, se forman a partir de neuronas de la formación reticular del tallo cerebral. Y hay fascículos, perdón, hay núcleos reticulares a nivel del bulbo y a nivel de la protuberancia. Y entonces cada uno de ellos forma su propio fascículo. El retículo espinal pontino y el retículo espinal vulvar, y cada uno de ellos tiene su función específica. Bueno, ahora estamos de nuevo retomando a la formación reticular. Esa profusión, ¿verdad?, de millones de neuronas que está en todo el tallo cerebral. Pero claro que ahora no vamos a hablar de los núcleos reticulares, ¿no? Porque esos son motores. Ya vimos la función. Ahora vamos a hablar de la formación reticular, pero de núcleos que forman el llamado SAR, el sistema activador reticular. ¿Y por qué se le llama así? Pues porque son los que van a determinar si la corteza cerebral aumenta su actividad o la disminuye para que estemos despiertos o desarrollemos el sueño. Entonces, por eso SAR, sistema activador reticular. Algunos autores a estos núcleos que forman el SAR también le ponen otro apellido y le dicen sistema activador reticular ascendente. Pues es acertado, ¿verdad? No es necesario. Si decimos sistema activador reticular, pues debemos de entender que no van a ser los núcleos de neuronas que van a formar los fascículos reticuloespinales. Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos núcleos del SAR, pues van a mandar su sinapsis, pues a los núcleos de relevo del tálamo, jóvenes. Entonces, por eso es ascendente. Los núcleos reticulares que forman los fascículos motores, pues ese es descendente. No sé si soy clara. Voy a hacer un alto, ¿verdad? Porque, ¿cómo vamos a terminar esto? ¿Cuáles son esos núcleos? ¿Y cuáles son los neurotransmisores que van a formar? Pues son los que siguen ahí en la lista, miren. Ahí están, ¿verdad? Hay núcleos que van a formar la acetilcolina. Sus neuronas son colinérgicas, ¿sí? Y bueno, ahí dice protuberancia, prosencéfalo. Bueno, de una manera más sencilla, jóvenes, pongan que son núcleos que están en la parte alta de la protuberancia y el mesencéfalo. Parte alta del núcleo. Que yo quiero aprenderme los núcleos, qué bueno, pues ahorita al rato te los aprendes y será muy bueno que también los conozcas. ¿Quién más, jóvenes? Y vean en verde. Núcleos locus ceruleus. Pues esos están en la protuberancia también, ¿verdad? ¿Y qué secretan? No acetilcolina. Este locus ceruleus es las neuronas noradrenérgicas. Y finalmente, muy bien, jóvenes, vamos a dar unos minutos, ¿verdad? Para que, o un minuto, un par de minutos para que puedan ingresar todos sus compañeros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita que prácticamente, ¿verdad? Ya estamos conociendo cuáles son las zonas del encéfalo en las cuales van a llevarse a cabo los circuitos neuronales para determinar si vamos a estar en vigilia o nos vamos a dormir, ¿verdad? ¿Y cuáles son los neurotransmisores? Bueno, pues veo que ya prácticamente están la mayoría, faltarían dos, esperemos que puedan entrar. Sí, Brenda, ¿verdad? Y Carla, qué bueno, ya leí sus mensajes, entonces ya voy a registrar aquí
asistencia, que bueno, que pudieron entrar. Doctora. Ajá, sí. Ay, Brenda. A ver, ¿cuál es tu apellido, Brenda, para localizarte rápido? Ya te encontré, Ramírez. Muy bien, qué bueno. Perfecto. Ok. Bueno, pues vamos a seguir adelante, jóvenes. Esto es como una serie, ¿verdad? Una serie televisiva, así por episodios. Ah, aquí está el programa, la página. ¿Alguien más me mandó algún mensaje de que está dentro? Como ya les compartí. Tengo a Brenda y tengo a Carla. ¿Alguien más pudo entrar? Por ejemplo, Miguel Mayoral. Creo que es el que faltaría. Bueno, vamos a seguir, jóvenes. Bueno, aquí tenemos. Ah, no, estamos en esta figura. Entonces nos quedábamos, ¿verdad? ¿Cuáles núcleos del tallo cerebral de ese sistema llamado SAR, ¿verdad? Que es una parte de la formación reticular del tallo cerebral. ¿Cuáles son? Y ahí tenemos núcleos de la protuberancia, que me quiero aprender el nombre, apréndetelo. Entonces, ahora sí que mucho mérito. Mira, en esta figura vamos a ubicarlos. Ve la figura del centro, no la de la derecha. La de la derecha, pues ya la vimos acá en la diapositiva anterior. Ahora la del centro. Y fíjate y busca ahí en el lado derecho dónde está entre paréntesis la acetilcolina. Y da la impresión que está en el cerebelo, pero no. Fíjate cómo ahí tiene arriba LDT, PPT y está señalando ahí con un circulito. Esos son los núcleos de protuberancia y mesencéfalo, que sus neuronas son colinérgicas. Y si nos vamos al pie de figura, pues en el tercer renglón de abajo para arriba dice, son neuronas de los núcleos del tegmento, pues es una parte del mesencéfalo, ya lo sabemos, ¿verdad? Y los que tienen PP se llaman pedúnculo-pontinos, y los que tienen DT son dorsolaterales o laterodorsales, dependiendo si lo decimos en inglés o en español, ¿verdad? ¿Cuáles son, pues, entonces, esos núcleos cuyas neuronas son colinérgicas? Pues al menos empezamos así, de la parte alta de la protuberancia y el mesencéfalo, pedúnculo, portinos y dorsolaterales, ¿sí? Ahora, decíamos, noradrenalina. ¿Cuáles neuronas de qué núcleo son las noradrenérgicas que están participando en este mecanismo? Las de los llamados núcleos locus ceruleus. Ahí están. Está también en la protuberancia, ¿sí? Y finalmente los núcleos del RAFE, que esos son los que sus neuronas son serotoninérgicas, o sea, su neurotransmisor que liberan es serotonina. Y del RAFE, para ubicarlos, son núcleos de la línea media. RAFE significa línea media. Entonces, vean esta figura, ¿verdad? Esta figura y vean cómo precisamente esta figura pues nos está diciendo lo mismo que esta que tenemos acá arriba, ¿verdad? Nos está diciendo cómo del tálamo parte toda la activación a todas las áreas de corteza. Frontal, parietal, temporal, occipital. Y cómo el tálamo va a recibir todas estas aferencias de estos núcleos del tallo cerebral y del hipotálamo. Mira, ahí busca y dice TMN, pues son las neuronas que producen la histamina, porque así le pusieron en esta figura, ¿verdad? Fíjense, dice mecanismos del control del sueño y de la vigilia, porque hablando de estado de conciencia, pues es vigilia y sueño, no nada más es el sueño o la vigilia. Y fíjense cómo a estos sistemas o a estos neurotransmisores se les considera verdaderos sistemas funcionales. Por eso esta diapositiva se las quise poner porque les digo, desde el punto de vista de la neurociencia, la neurofisiología, así se le nombra sistema noradrenérgico, sistema serotoninérgico, sistema colinérgico, sistema histaminérgico y sistema orexinérgico. Es lo mismo, jóvenes, que acabamos de ver aquí, solo que aquí pues, nada más le dimos el nombre
de del neurotransmisor, ¿verdad? Aquí vimos en dónde se produce el nombre. Bueno, pues aquí simplemente agrégale que así se les considera, ¿verdad? Y los símbolos con los cuales se representa. Noradrenalina puede ser NA o puede ser NE. Fíjate en la figura cómo le pusieron ahí NE. Está enseguida, como en el sentido de manecillas de reloj, está enseguida de la acetilcolina. Y le ponen NE. Y uno dice, ¿y por qué le ponen NE? Y aquí yo no veo que esté el NA. Pues acuérdate que el sinónimo de noradrenalina es norepinefrina. Entonces, por eso NE. Y arriba dice LC. Entonces, digo, ¿y qué quiere decir eso? Esa esferita amarilla que dice LC, ¿quién es? Leo el pie de figura y ahí me está diciendo, ¿verdad? Norepinefrina del locus ceruleus, que ya habíamos visto acá y que dijimos que era un núcleo, y ubícalo. Y la figura está bien hecha. Está, ¿verdad? En la protuberancia. Está en la protuberancia, locus ceruleus. Luego enseguida viene RAFE, núcleos del RAFE. Y ahí, en lugar de serotonina, pues dice 5-HT. Pues es el sinónimo. Pues la serotonina es la 5-hidroxitriptamina, ¿verdad? Lo puedes mencionar de las dos maneras. Núcleos del RAFE están en bulbo y protuberancia. Ahí están, ¿verdad? Y luego ahí viene inclusive un sistema que aquí ya no lo ponen, pero es el dopaminérgico. Ponlo, ¿verdad? Ponlo entre paréntesis y le pones ver antes. Fíjate qué hermoso, ¿verdad? Ver antes. ¿Qué significa? Que cuando vimos ganglios basales y vimos el sistema dopaminérgico nigroestriado, ahí vimos, aunque sea de una manera sencilla pero completa, los 4 sistemas dopaminérgicos del encéfalo. Y eso es lo que te está diciendo. Fíjate, ahí dice SN, pues son las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra compacta. Y BTA son las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, ¿sí? ¿Y por qué te digo que pongas ver antes? Pues para que veas cómo se está relacionando, cómo tenemos que integrar todo. Ya sabemos que si son las neuronas de sustancia negra compacta, son las que sus axones van a terminar en cuerpo estriado. Es el sistema dopaminérgico afectado, atrofiado, perdido de manera paulatina en Parkinson. Pero las del BTA, el área tegmental ventral, que está en el mesencéfalo, ese da origen a 2 sistemas dopaminérgicos, el mesolímbico y el mesocortical. ¿Que no me acuerdo de ello? Pues claro que es posible que no te acuerdes, porque a lo mejor no has tenido tiempo todavía de estudiar en eso, ¿verdad? Pero aquí lo ponen porque resulta que también, ¿verdad? La dopamina también está involucrada en esto. No la vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver solo estas. Para concluir, jóvenes, a ver qué horas son. Sí, 10 minutos nos alcanzan, pero vamos a concluir ahora cómo. ¿Qué es lo que hemos avanzado hasta ahorita? 1. Las áreas del encéfalo involucradas en nuestro estado de conciencia, sueño, vigilia. Segundo, ¿cuáles son sus núcleos? Porque decir hipotálamo, pues no es todos. Yo no puedo decir que es el núcleo supraóptico y paraventricular, para nada. Ni el núcleo supraquiasmático. Ah, bueno, el núcleo supraquiasmático sí, al rato lo comentamos. Pero supraóptico y paraventricular, no, pues esos ya tuvieron otra función que la aprendimos en la unidad 1. Aquí son los núcleos tubero, como lo vimos aquí, tubero mamilares y los del área lateral del hipotálamo, ¿sí? Tallo cerebral. Imagínate tallo cerebral. Pues claro que no todo. Son núcleos que forman parte de la formación reticular. Esa parte que le llamamos SAR, Sistema Activador Reticular, y específicamente ahí están los que ya vimos, ¿verdad? Los del mesencéfalo, pedúnculo pontinos, dorsolaterales, los de locus ceruleus, de la noradrenalina, y los del RAFE, de la serotonina. O sea, hasta ahí vamos. ¿Con qué vamos a terminar? Esto, jóvenes, ahora. Y cómo funcionan. Es decir, cómo funcionan estos circuitos.
Y aquí esta figura les quise copiar completamente la diapositiva, es el texto de Gannon, es muy buena imagen, este diagrama de flujo, mapa conceptual. Fíjense cómo en la parte media, ahí vamos a empezar. Están nuestros dos estados de conciencia cotidianos, circadianos. Del lado izquierdo, como estamos ahorita, despiertos, alertas, conscientes, estado de vigilia. De en medio tenemos nuestro estado de sueño, con el periodo con el que siempre iniciamos el sueño, el no REM, el no MOR. Y luego del lado a la derecha tenemos los episodios de sueño REM. Y entonces fíjense cómo el esquema está dividido en dos. Y así lo vamos a trabajar. Y uno puede decir, ¿a qué hora me voy a aprender eso? Pues desde ahorita, porque lo que tenemos que hacer es encontrarle, entenderlo, qué me quiere dar a entender este organizador gráfico. Es un buen resumen. Mira, lo que está arriba, ya te lo sabes, lo acabamos de ver ahorita. Nos está diciendo que esta parte de arriba de la figura es la que nos va a dar a conocer cómo los núcleos del tallo encefálico, los que acabamos de ver del SAR, te dice ahí son partes del SAR, pues sí es lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces esta parte de arriba simplemente son núcleos del SAR y se acabó. Y luego, ¿qué vemos? Pues lo tenemos que ver por partes. ¿Cómo están ahorita funcionando esos núcleos del SAR? Ahorita que estamos ustedes y yo en la clase, pues estamos en vigilia. Entonces, ¿quiénes están activos? ¿Qué neurotransmisores su liberación está aumentada y de cuáles está inhibida? Y ahí está tu primer cuadrito. Estoy viendo el lado izquierdo, que corresponde a la vigilia. Fíjate, noradrenalina y serotonina están aumentadas. ¿A quién le corresponde secretarla? Yo ahí se los repetí. En realidad el libro de Guyton no trae eso. Yo se los repetí para no estarme regresando a la figura, ¿verdad? O sea, ahí, locus coeruleus está secretando más noradrenalina. Núcleo de Raffet está secretando más serotonina. Y entonces, ¿qué hacen? Ahora el cuadrito de abajo. ¿Eso con qué se acompaña? Los núcleos de protuberancia y mesencéfalo, ahí está, NPP, núcleo pedúnculo pontino. NDL, núcleo dorsal lateral. El mesencéfalo, que son las neuronas colinérgicas, esas están inhibidas. Entonces la conclusión viene ahí. En esa primera parte, ¿cómo están mis núcleos del SAR, del tallo cerebral? Así como viene ahí, ¿verdad? Hipersecretando noradrenalina y serotonina. Yo con eso puedo quedarme. Si ya hice mi trabajo previo de saber y quién produce noradrenalina y quién produce la serotonina. Y claro que lo tengo que aprender, ¿verdad? Ahora, nada más eso está ocurriendo ahorita que estoy despierto. No, jóvenes, ahora vámonos a la parte de abajo. Y fíjate lo que dice abajo, ¿verdad? Lo que dice abajo es que nos dice en el primer recuadro que para estar despiertos, mira lo que dice, tiene que haber una mayor activación del tálamo y de la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque el tálamo es quien activa la corteza. Y entonces nos está diciendo, si nos vamos para abajo, que esa mayor actividad de las vías tálamo-corticales necesitan de una mayor secreción, un aumento en la secreción de histamina, y fíjate quién está ahí. GABA. GABA. Y entonces necesitamos una inhibición de GABA, ¿verdad? Una inhibición. ¿Quién va a secretar la histamina? Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, los núcleos tuberomamilares del hipotálamo. ¿Quién va a inhibir a GABA para estos mecanismos de vigilia? Los núcleos preópticos, que son, ¿verdad?, sus neuronas GABAérgicas. Entonces, fíjate, los tuberomamilares están aumentando histamina y los preópticos están inhibidos. Y
Entonces, esa parte, ahora tú haz tu propio diagrama de flujo, tu propio organizador gráfico, el que te sirva. Únelo todo, únelo. Es decir, estoy en vigilia, ¿cómo están mis núcleos del SAR, del tallo cerebral? ¿Y cómo están mis núcleos del hipotálamo? Para poder activar al tálamo y que haya mayor actividad de corteza. Entonces, velo por bloque, ¿verdad? Aprende, ¿sí? ¿Cuáles neurotransmisores están elevados cuando estamos en vigilia? Y eso inclusive aplícalo todos los días cuando estés en vigilia. Ah, mira, ya me desperté porque mi noradrenalina y serotonina ya están liberándose y la acetilcolina está inhibida. Y ahorita GABA igual está inhibido e histamina es la que está alta. Es decir, aplícalo a ti, apliquémoslo a nuestra función cotidiana. Ahora vamos a ver la contraparte. La contraparte es el periodo de sueño. ¿Qué horas son? 2 minutos. ¿Qué necesitamos para empezar a dormir, jóvenes? Y ahora fíjate cómo vamos a partir en la mitad inferior de esta figura. Necesitamos, ya lo sabíamos, ¿verdad? Un ritmo eléctrico de baja frecuencia, un ritmo eléctrico cortical de baja frecuencia. Es decir, que el tálamo no excite a la corteza para que desarrolle el ritmo teta y en los minutos siguientes el ritmo delta. Y para eso, ¿qué necesitamos? Pues fíjate lo contrario. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues que GABA, que es el neurotransmisor inhibidor más abundante en el encéfalo, pues inhiba a los núcleos del tálamo. Eso es lo que necesitamos. Ahí está, GABA alto. ¿Y qué necesitamos con la histamina? Que la histamina esté inhibida. No sé si te das cuenta que las condiciones de vigilia y las condiciones de iniciar el sueño en estos núcleos del hipotálamo son contrarias. Y por eso nos debe ayudar a facilitar el aprendizaje. Nos debe de ayudar. O sea, ya conocí desde hace mucho tiempo que GABA es inhibidor. Y si en estos núcleos hipotalámicos está GABA y está histamina, bueno, pues yo creo que hasta la lógica aquí sí se aplicaría. Si está alto GABA, pues es inhibición, me voy a dormir. La histamina debe de estar baja. Y eso me duerme, ¿verdad? ¿Por qué me duerme? Porque se inhibe la actividad de los vías tálamo-corticales. Y eso me hace caer en mis ritmos lentos, el ritmo teta y al rato el delta. ¿Sí? Y finalmente, oye, ¿y los episodios de REM? ¿Cómo van a sucederse? Si ahora estoy con ese ritmo lento y de repente vienen esos episodios de 5, 10, 15, 20 y hasta 30 minutos de actividad beta. Ah, bueno, vete arriba. Vete arriba. Ahí no es que esta situación que está en los núcleos del hipotálamo se revierta, porque si se revierte, sigue la figura, aplica tu lógica, te vas a despertar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahorita? Pues que el SAR cambia su ritmo de actividad. Y sucede que ahora los núcleos de protuberancia y mesencéfalo colinérgicos, esos son los que aumentan su actividad, y los del RAFE y el locus ceruleus, noradrenalina y serotonina, disminuyen. Y esa actividad de la acetilcolina es la responsable del sueño REM. Es la responsable del sueño REM, fíjate. ¿Sí? Entonces, esta figura, jóvenes, eso es lo que nos da a entender, eso es lo que nos da a conocer. Otra vez lo hacemos así, ¿verdad? Recuérdense que eran dos áreas que son las que van a determinar si el tálamo va a excitar más a la corteza o la va a excitar menos. Y esas áreas son hipotálamo y el SAR, ¿verdad? Y de esa manera tenemos estas condiciones, que si ustedes se fijan son contrarias. Es más, voy a terminar la clase, sí, porque tienen clase, una aplicación nada más. Fíjense, jóvenes, ¿cómo debe de estar la histamina para dormirnos?
Y dice baja, ¿verdad? Dice baja. Bien, fíjense, jóvenes, ¿sí? ¿Algunos de ustedes han tomado alguna vez algún antihistamínico? Antihistamínico. Son fármacos que los utilizamos para cuando tenemos un cuadro gripal, ¿verdad? O una reacción alérgica, los antihistamínicos. No sé si han tomado, y si recuerdan, ¿qué efecto secundario produce un antihistamínico? Sobre todo de los de primera generación. Ahorita los últimos ya no. Pero ¿qué efecto secundario tienen la mayoría de los antihistamínicos? ¿No? Bueno, a ver, Sherlyn, levantaste la mano. A mí es que ahorita estoy tomando un antihistamínico porque me dio una reacción por una salsa de chicharrón. Órale, Sherlyn. Y me da como sueño Sueño. y como que mi visión se me nubla a veces. Claro. Fíjense, el nombre es antihistamínico. Eso quiere decir que va a bloquear. El histamínico que produce somnolencia, la produce porque bloquea a los receptores histaminérgicos de la histamina. Y entonces, estás despierto, sí, pero te tomas el antihistamínico, aunque la histamina está secretándose, pues no actúa, porque el fármaco te bloquea los receptores. Entonces, al no actuar la histamina, viene la somnolencia. Fíjate cómo ahí ya tienes una respuesta de tu examen de farmacología el año que viene. Vean si no es una belleza, ¿verdad? La fisiología. Jóvenes, les agradezco mucho que hayan podido ocupar esta hora, ¿verdad? Ya ven que cada 15 días tengo mi seminario. No solo nos faltan las aplicaciones, voy a retomar este esquema para el próximo lunes. Vemos las aplicaciones y finalmente vamos a utilizar las 2 guías que les di, ¿verdad? Por favor, ténganlas a la mano para trabajar los capítulos finales de flujo sanguíneo, líquido cefalorraquídeo y sistema autónomo. Que tengan buen fin de semana. Un abrazo para todos. Cuídense. Igualmente, doctora, gracias. Hasta luego. Igualmente, doctora. Yo le envió un mensaje por privado, pero creo que usted no lo había